Bienvenida Virginia Natero, gracias por andar por acá. Cuando anunciábamos la columna dejamos un compañero muy angustiado porque tenía él para su desayuno, almuerzo, no sé, no le pregunté, brunch como se le dice ahora de repente. Media mañana. Tenía su refuercito de salame y queso y dijo, harina sí o no, y quedó ahí como, lo tiene en pausa. No me digas nada, no lo comió. No lo terminó de desenvolver aún. Ay, pobre. Pero lo mira con mucho cariño. Está como en ayunas. Está como en ayunas, Israel. Pero bueno, a ver, en una época aparentemente era muy bueno comer harina. Si uno escucha hablar de repente de los deportistas, dicen qué bueno que es que los deportistas se alimenten y coman un plato de pasta a mediodía. Y por otro lado le dicen a otras personas, sacá la harina de tu vida y va a ser lo mejor que puedes hacer. ¿Qué hay de cierto en cada cosa? ¿Por dónde querés enterarle a las harinas? Mira, el tema de las harinas es un tema que viene escuchándose hace mucho rato, como de muchos ángulos. Justo ahora, antes de venir para acá, estuve en uno de mis trabajos en la Escuela de Nutrición y me encontraba con una compañera, estábamos conversando y me dice, ¿qué vas a tratar? Le digo, voy a traer las dietas, dejo las harinas y estoy a dieta, ¿no? Estoy a dieta porque dejé las harinas, es como la frase obligatoria. Sí. Y me dice, ¿vas a guardar gluten? Y digo, ¿sabes qué? Gluten vamos a tener otro espacio especial. Gluten para ya es un eso. capítulo aparte. Va a ser un capítulo aparte. Pero en realidad traigo el tema de gluten solo en este momento como para mencionar todas las cosas que están alrededor de este tema de las harinas. Está el tema de esto de que dejo las harinas y estoy a dieta, o para algunos sí, para otros no. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces cuando una persona hace modificaciones en sus hábitos alimentarios, o sea, dejo el pan, dejé las galletas, lo que estoy generando es que cuando saco ciertos alimentos o me bajan las calorías que consumo en el día o otros alimentos ocupan ese lugar. Muchas veces aumenta el consumo de frutas y vegetales o disminuyen las calorías totales porque no puse nada en su lugar, por lo tanto contribuye a bajar de peso. Entonces muchas personas te dicen, pero yo dejé las harinas, me puse a dieta, dejé las harinas y bajé de peso. Y sí, claro, si estabas comiendo mucha cantidad de pan, mucha cantidad de galletas o mucha cantidad de bizcochos, en cuanto lo sacás de tu alimentación, vas a notar una diferencia de calorías. Ahora, independientemente que eso sea lo que tenés que hacer o no, el cambio te ayuda a bajar de peso. Bien, pero no quiere decir eso que sea estrictamente sano. Bajar de peso, si no es porque uno lo hace cuidadamente, puede ser una cuestión de un desbalance de los nutrientes, digo yo, desde la burrada que precisa el organismo. En este caso, sí, es verdad, puede haber un desbalance de los nutrientes del organismo. También hay mayor o menor dificultad de mantener los cambios en el tiempo. ¿Qué significa esto? Cuando digo saqué las harinas, estoy a dieta, saco las harinas por un tiempo. Excepto que me decida no comer nunca más harinas, en realidad es un cambio que se mantiene muy poco en el tiempo. Por lo tanto, es un cambio específico para bajar de peso, que no estoy diciendo que sea lo adecuado. Pero es un cambio específico para bajar de peso, pero no es un cambio que ayuda a tener un estilo de vida saludable. Son dos cosas diferentes. A ver, ¿por qué? Porque en realidad... Pues yo pienso que bajo de peso y es lo que estoy buscando y, claro, y es lo que la publicidad me promete. Si estás más delgado, vas a tener una vida más saludable, tu cuerpo va a estar mejor, va a funcionar mejor, tu corazón no tiene que bombear más porque no tenés sobrepeso y patatín y patatán. Entonces, ¿por qué? El tema es cuánto tiempo podés mantener eso. No es un estilo, no, es difícil mantener una alimentación sin harinas. Y cuando dicen sin harinas, normalmente piensan en pan, en galletas. Pero no, y bizcochos y bollería. Claro. Pero no enganchan otras cosas que tienen que ver con eso. Normalmente, uno de los grandes temas con lo que tiene que ver las harinas es la grasa oculta que muchas veces tiene la harina. Ejemplo, los bizcochos. Los bizcochos, en realidad, para que tengan todo ese hojaldrado que tienen grandes cantidades de grasa, como el pan con grasa, que su nombre ya nos lo avisa. Estrictamente, igual que la torta frita. Igual que la torta frita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es estrictamente la harina, sino también todos los aportes de calorías, de grasas ocultas que tiene ese alimento adentro. Pasa lo mismo con las galletitas, con los alfajores, con un montón de cosas. Bien, ahora, si vemos que la grasa y esos agregados son lo negativo, eso quiere decir que también la harina tiene algo positivo en algún lado. Todos los alimentos, a ver, está bueno que podamos pensar que la alimentación es como un puzzle. Digo, pues se demoniza, ¿no? Sí, claro. Pero es que hemos pasado por demonizamos durante mucho tiempo las grasas y ahora estamos como tratando de decir, hey, paren, miren que son necesarias en nuestra alimentación, ¿está? Entonces, todo alimento es como un puzzle en nuestra alimentación, en la cual vamos poniendo cosas y vamos armando nuestra necesidad diaria. ¿Qué es lo importante con las harinas? Las harinas nos ayudan a vehiculizar muchas veces otros alimentos, nos permiten preparar cosas diferentes, ¿sí? Y están en nuestros hábitos en determinados lugares. Por ejemplo, el desayuno normalmente es un cereal
Normalmente cuando hablamos de cereal podemos hablar o de galletas o de pan o de cereales tipo hojuelas de maíz, ¿sí? Un lácteo y una fruta. Los tiempos de comida tienen normalmente ciertos nutrientes que se vehiculizan en ese tiempo de comida. Como los lácteos normalmente se vehiculizan en desayuno y merienda, ¿tá? Las harinas normalmente las encontramos en desayuno, merienda y alguna cosa en almuerzo y cena. Sí, y a veces como un tentempié en la mitad de la jornada. Exacto, puede ser una colación en media mañana, que en algunos casos es necesaria y en otras no. A mí lo que me interesa transmitir de la harina es que muchos pueden sentir, por ejemplo, que como harina si me distiendo, como harina si me inflamo, me dan gases. Hay una realidad, que una cosa es un pan blanco refinado y otra cosa es un pan integral con buen aporte de fibra. A ver, ¿cuál es un pan blanco refinado? ¿El pan de molde que compra en el supermercado, por ejemplo? Sí. Bien. Un pan flauta. Sea lactal, sea del que sea, eso es pan blanco. Bien. ¿Sí? La velocidad de absorción de hidratos de carbono en ese tipo de panes quiere decir que ese pan llega a nuestro estómago, empieza el proceso de digestión con la acción de los ácidos, pasa a intestino y aquellas cadenas largas de almidón se convertían en pedacitos de azúcar. Eso pasa muy rápido a la sangre. Esto cambia cuando yo, en vez de pensar en panes blancos, estoy pensando en un pan integral. Pero un pan integral con buen aporte de harina integral. No es el pan negro ese que lo vemos bien negro y cuando queremos buscarle alguna fibra no se la encontramos. Claro, no, tenemos que mirar la miga los componentes a ver y tiene que tener fibra. Bien. ¿Sí? Y los panes estos que vienen llenos de semillas, porque yo en el supermercado también. Entonces dejé el blanco, pero me compro uno que dice que trae 173 semillas por centímetro cuadrado. Ahí va, si las trae no hay problema. Pero las tiene que traer de verdad. Pero las tiene que traer de verdad. Bien. Porque también, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces, y esto tiene que ver, no sé si es cosmética de los alimentos el término, estamos acostumbrados a panes muy blandos, con una textura muy suave, que siempre están frescos. Nuestro paladar se ha acomodado a eso, entonces perdimos el hábito de un pan más rústico, que tiene otro tipo de textura, que en algunos aspectos puede llegar a ser más gomoso, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando empezamos a trabajar y a agregarle este tipo de harinas en gran cantidad, empezamos a tener tipos de panes que no tienen la miga tradicional y esponjosa. No, claro. Este tipo de panes o este tipo de galletas que puede haber que tengan buena cantidad de semillas o de harina integral, la velocidad con la que entran esos almidones a nuestra sangre es totalmente diferente y el efecto en el tubo digestivo es diferente por el aporte de fibra que tienen. Entonces cambia lo que decías hace un rato de si generan gases o no, si uno se siente más hinchado o no. Exacto, en algunos pacientes, no en todos, y esto tiene que verlo cada uno. Acá no estamos dando ni fórmulas mágicas ni recetas para todo el mundo. Depende de la situación de cada uno. Pero muchas veces cuando se piensa en dejé las harinas, pasa esto. Pasa esto que dejé el pan blanco, dejé esto. Inclusive algunos dejan pan blanco, pero dejan otros panes que tienen, otras galletas que son integrales. Es como que ya hacen la división sin darse cuenta. Todo. ¿Sí? O te dicen, dejé las harinas y mantienen la masa de tarta o mantienen cosas dentro de las preparaciones que usan. Ahora sí es la masa de tarta. Yo te escucho decir el pan blanco. Yo no conozco mucho, pero entonces pan blanco debe ser hecho el que viene con harina blanca y más refinada. Dejo la harina 4 ceros y me paso la harina 1 0. Dejo las harinas estas más blancas y paso a la harina integral. Paso a utilizar otro tipo de harina. Bien, primero, entre las diferencias de ceros no hay tanta diferencia en cómo se metabolizan los almidones. Donde sí hay diferencias cuando estoy usando harina integral. Hacer una masa de tarta o hacer un pan 100% harina integral implica una serie, 100% es muy difícil. Ponele que tengo un 80, un 60, un 70. Implica algunos manejos y implica algunos procesos para lograr que quede con una textura adecuada. Para que no quede un masacote. Para que no quede un masacote, para un montón de cosas. Y eso implica que la persona también se aventure en lugares nuevos. Si yo estoy acostumbrada a hacer mi masa de tarta de determinada forma y en esa primera me dicen, bueno, pero usar la mitad de la harina integral, no va a ser igual, va a ser diferente y voy a tener que probar cosas nuevas. Además, la harina integral ha ido modificándose en el tiempo, ¿sí? Y está siendo cada vez más gruesa, menos fina. Es más, en algunos lugares se está encontrando harina integral fina, que nos permite utilizarla en algunas preparaciones que son más delicadas, y harina integral gruesa. Cuando digo preparaciones delicadas, que yo en una torta pueda poner la mitad o una parte de harina integral fina, tengo un aporte de fibra, pero no me tira abajo la torta, por ejemplo.
Claro, que es lo que sucedería si fuera la otra más gruesa. Y la otra más gruesa tenés que usar un poco menos de cantidad y de repente a veces la más gruesa cuando mordés encontrás alguna semilla entera o algún pedazo de semilla entera que en lo que es la experiencia de un bizcochuelo genera. Bien. Yo creo que lo que es importante tener en cuenta para dejar en claro esto, uno, las harinas no son las culpables. Ningún alimento es el culpable. Es la proporción y la cantidad que esos alimentos están en nuestra alimentación. Que es lo que definíamos al principio cuando hablamos de la cocina saludable, que hablábamos del equilibrio entre distintos componentes que hacen a la dieta de una persona a lo largo del día y a lo largo de la vida. Entonces, no es... Muchas veces vienen y me dicen, no, empecé, como digo siempre, empecé la dieta y dejé las harinas. No, ¿qué te parece si dejamos las harinas en estas cantidades en forma controlada? Porque muchas veces, inclusive, el no sacar a grupos de alimentos que a la persona le gustan mucho, porque es un sacrificio dejar algo que te gusta mucho. Totalmente. ¿No? Ayuda a que la persona, si está motivada, pueda seguir el tratamiento durante más tiempo. Porque se gasta muchísima energía cuando estamos tratando de bajar de peso y tenemos que dejar algo que nos gusta mucho. Me encanta el pan. Ah, no puedo comer pan, entonces tengo que comer... Y en eso me insuma energía. Si yo logro incorporarlo en la alimentación, en una forma saludable, en un plan de alimentación acorde, permite que la persona tenga un estilo de vida saludable, mejore sus hábitos de vida y además adhiera al tratamiento. ¿Puede haber casos en los cuales incluso sea contraproducente dejar las harinas? Pienso en gente que tiene, recién veíamos deportistas entrenando, yo he escuchado decir siempre que, bueno, el día que tienen un partido almuerzan pasta porque les hace un aporte de energía para el desgaste posterior que van a tener. Pienso en alguien que en la cotidiana trabaja haciendo esfuerzos físicos importantes. Un changador, alguien que trabaja en la construcción, por ejemplo. ¿Para esa gente podría llegar a ser contraproducente abandonar las harinas? Es difícil decir que puede ser contraproducente. Lo que sí me parece importante, que acá es donde es difícil hacerlo genérico, es la situación de cada uno. Cuando uno está trabajando con una persona específica y no con una población, nosotros estamos en una población que tiene entre un 64% entre sobrepeso y obesidad. O sea que normalmente las recomendaciones que se hacen a nivel poblacional redundan en controlar el consumo de calorías. Entonces, si me decís, como pan en el almuerzo y cena, mira, yo te recomendaría que no. Porque estás agregando más calorías que de repente no son las necesarias. Pero depende de la situación en la que estés. Si después me decís, voy a entrar a actividad física, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y de repente te lo dejo porque te ayuda a aumentar el aporte calórico de ese momento. La alimentación, y está bueno que lo podamos volver a recordar, no es un todo o un nada. Y no es tampoco lo que le sirve a otro seguro que me sirve a mí. Capaz que me sirve una parte. Porque lo bueno de todo esto es que no somos iguales. Para un deportista de alto rendimiento, que debe consumir unas 3.500 o 4.000 calorías por el gasto que tiene, las cantidades de alimentos que consumen son altísimas. Claro. Y alimentos que tienen aporte calórico. Y alimentos que tienen aporte calórico y alimentos que muchas veces se busca que tengan más densidad energética, porque lo necesitan. Pero no todos tenemos ese gasto metabólico y no todos necesitamos eso. Lo que sucede muchas veces es que en alimentos, que muchas veces la harina lo ayuda, como las galletas o los alfajores, la cantidad de calorías que consumimos es muy poca cantidad, es altísima. Porque tiene azúcar, porque tiene harina, porque tienen grasa, porque tienen un montón de cosas. Entonces es ahí donde tenemos que empezar a identificar más específicamente qué es lo que nos daña. Muy bien, y tengan en cuenta entonces, no atiborren a sus niños de harina y de alfajores porque no necesariamente los va a llevar a ser Luis Suárez. Sería como una conclusión. A mí lo que me parece como conclusiones es eso que decís, es prueben con aquellos alimentos que son integrales y enseñen a los niños también a comer alimentos integrales. Porque también el niño está acostumbrado a esa cosa fácil de tragar, blandita. Enseñen a los niños, entrenen a los niños a comer esas cosas también. Porque en realidad es un cambio de alimentación para toda la familia. Claro, contágiense después de ese entrenamiento a los niños. Gracias por la visita, Virginia. Nos vemos el jueves que viene.